English. English. Bien, chicas, yo creo que vamos a comenzar. Si alguien más se va incorporando, pues ya lo vamos integrando a la sesión. Como tal, nada más voy a mencionar los nombres de los que están porque el procedimiento que hago para evidenciar la clase es grabarla para no estar sacando capturas y eso y ya la coordinación no tenga ningún problema. Entonces está Giselle, está Jocelyn y está Viviana, de momento. Esperemos a que se conecte alguien más en el transcurso de la clase. Y bueno, como vamos a desarrollar estas sesiones, lo que resta de las sesiones, ya prácticamente estamos a 2 semanas casi de terminar como tal el curso. Les voy a proyectar mi pantalla para que a través de la plataforma podamos observar la presentación, como se las preparo cada semana. Posteriormente a la sesión de Zoom, digo, es la versión gratuita, entonces tenemos nada más 40 minutos. Ustedes se pueden dirigir a la plataforma y ahí van a encontrar un pequeño video, probablemente dure de 5 a 6 minutos, no muy largo, para complementar alguna idea que se tenga dentro del tema y posteriormente pueden realizar probablemente un cuestionario. Creo que a ustedes hoy les toca realizar ahí unas preguntas del foro. Se activa aproximadamente a la 1:10 que estamos terminando el Zoom para que no tengan ningún problema y lo puedan contestar y podemos seguir tomando en cuenta la participación, ¿no? Entonces, voy a compartirles mi pantalla para que entremos a la presentación. Ok. Sí se ve, ¿verdad? Nada más confírmame que sí ya la están viendo para que comencemos. Sí la veo, profe. Perfecto. Sí se ve, profe. Sí se ve. Gracias. Bien, entonces vamos a comenzar la última unidad dentro de nuestro temario que se refiere a la modernidad y crisis en México. Prácticamente ya todos los temas, todos los conceptos que hemos estado revisando a lo largo del curso, vamos a tratar de enfocarlos, a tratar de ponerlos en práctica, sobre todo viéndolo desde la perspectiva de nuestro país, desde la perspectiva de la modernidad y la crisis en México. ¿Cómo es que todos estos elementos que hemos estado viendo desde el principio de las clases, desde el tema de la sociología en general, desde la relación de los seres humanos, cómo influye la cultura, cómo influyen las relaciones de poder, los modos de producción y por supuesto la modernidad, ¿no? Lo que tiene que ver con la tecnología
con la forma de organización de las personas. Todos esos elementos los vamos a llevar a cabo en esta parte de la unidad. Ya prácticamente es el cierre. Entonces, como tal, el día de hoy es una introducción y nos toca revisar una breve historia del siglo XX mexicano, es decir, desde que empiezan los 1900 hasta el año 2000. Entonces, eso es lo que abarca el siglo XX mexicano, conocido también como pues, la edad contemporánea dentro de la historia de México, porque pues a partir del siglo XX prácticamente ya es la modernidad, ¿no? Entonces, este siglo es muy importante, sobre todo porque se van a desarrollar las bases de lo que es hasta el momento la identidad y la cultura del mexicano. Hasta el siglo XX es cuando todavía tenemos que desarrollar toda esta serie de conceptos que veníamos de un periodo de entreguerras, veníamos ahí de un periodo bastante turbulento referido a todas las guerras internas que tenía el país, ¿no? Y precisamente a finales del siglo XIX es cuando empieza el denominado periodo del porfiriato, un lapso de más de 30 años en los que por medio de la fuerza, pero sin embargo también con el avance tecnológico y la inversión que hizo el Estado mexicano con la sociedad, pues se tuvo un desarrollo, ¿no? Tiene muchos pros, tiene muchos contras, los vamos a revisar a continuación. Digo, va a ser muy breve porque prácticamente cada lámina va a abarcar 10 años y tengo puntos los más importantes dentro de ese lapso de la década para abarcar el siglo XX, ¿no? Entonces, como tal, empezaríamos de los 1900 a los 1910. Ya les adelantaba esta parte, a finales del siglo XIX, estamos viviendo la época del porfiriato. Un poquito antes de esto, cuando en el siglo XIX comenzó la independencia de México, entonces veníamos de un lapso de muchos años, de más de 400, perdón, de más de 300 años de conquista, en los que precisamente éramos una colonia española y se vivía, perdón, una parte de explotación. La sociedad era esclava de los españoles que se apropiaron de estas tierras, se apropiaron de los recursos, se apropiaron de las formas de producción y entonces se da el proceso de independencia. A partir del proceso de independencia, un país naciente, un país nuevo, tiene muchos problemas para establecerse, no nada más internamente, sino con el exterior, ¿no? Entonces, prácticamente es un país devastado. Todo lo que los colonizadores habían desarrollado durante ese siglo pues se vino abajo con la independencia de México, como tal es una guerra civil, es una guerra de independencia, entonces prácticamente la infraestructura y la actividad económica se vinieron abajo durante los años que duró la independencia. Y una vez que se terminó, que es una cuestión un poco irónica, no obtuvimos como tal la independencia, pero no obtuvimos la parte de que se buscaba, ¿no? Precisamente una representatividad, una forma de república, sino que se tuvo incluso el primer imperio mexicano, ¿no? Encabezado por Agustín de Iturbide. ¿Qué es a destacar? Bueno, que aunque él era emperador de México, prácticamente lo que era el gobierno, lo que era el imperio mexicano, pues estaba en quiebra, no había nada, no había recursos, no había infraestructura, todas las personas que se dedicaban a la actividad económica se habían dedicado a la guerra, se habían dedicado a la independencia, entonces todo el país estaba devastado. Posteriormente fue avanzando el tiempo, se estabilizó esta parte de la república, se buscó ser una república confederada y la entrada y salida de estados que querían pertenecer o no a México fue demasiada, ¿no? Entonces, todo este periodo es muy turbulento, les estoy hablando del siglo XIX, finales del siglo XIX, vienen las guerras de reforma, viene todo este tema de la separación iglesia-estado, y precisamente lo que va a culminar es que esta figura del general Porfirio Díaz, una vez que toma el poder, precisamente no por elección, sino por la renuncia del presidente, más bien se queda vacante el puesto de presidente y hay ahí una nueva turbulencia, ¿no? Con esta idea de Díaz de que el presidente Juárez no tenía que reelegirse y tenía que ceder el poder a otras fuerzas políticas. Entonces, en ese entorno, el presidente ahora es el general Porfirio Díaz y les digo, vamos a vivir un periodo
de más de 30 años que abarca los fines del siglo XIX y principios del XX, en los que a base de mano dura, a base de disciplina, a base de administración, el país va a salir adelante y va a entrar en este periodo de modernidad, ¿no? Entonces, es muy importante este periodo, pero también hay que destacar esta parte que dice la diapositiva, que aunque el desarrollo de México era importante, comenzó a haber inversión extranjera, sobre todo porque la dureza y la disciplina de Díaz impusieron que se mantuviera una paz, ¿no? La llamada paz porfiriana se mantuviera dentro del país, se estabilizaran todos los movimientos sociales, se acabó prácticamente con ellos, e inclusive los que seguían, como por ejemplo los movimientos en el Valle del Yaqui, prácticamente los deshacía, ¿no? Los disolvía por medio de la fuerza. Entonces, esta paz trajo consigo que muchos de los países extranjeros, las potencias de ese entonces, pusieran sus ojos en México, sobre todo por la riqueza de recursos naturales que todavía poseía, a pesar de la colonización que había vivido. Entonces se comienza a desarrollar mucha infraestructura. Si ustedes son curiosos y en algún momento visitan la Ciudad de México, muchos de los museos, muchos de los países, de la infraestructura dentro de los edificios de la Ciudad de México, del centro histórico, fueron construidos en la época porfiriana, ¿no? Entonces, se pensó precisamente en desarrollar la industria, en desarrollar todo lo que tuviera que ver con los adelantos científicos, dada las características del general que preferenciaba todo este tipo de conocimiento, ¿no? Entonces, es muy importante en cuestiones económicas todo el desarrollo. Sin embargo, pues estaba ahí latente todavía estos problemas sociales que se comenzaron a manifestar conforme Porfirio Díaz iba avanzando en edad y iba perdiendo poder político, ¿no? Entonces, uno de los principales problemas que empezó a suscitarse fueron las huelgas que derivadas de la marginación que se vivía, ¿no? Entonces se vivían jornadas de muchísimo trabajo, se explotaba la mano de obra, sobre todo para reactivar este proceso de la economía, ¿no? E inclusive el general Díaz empezó a promover los créditos, pero no eran créditos como nosotros tenemos actualmente, ¿no? Ustedes se pueden dirigir a alguna institución bancaria y obviamente con un interés, con un precio que tiene ese préstamo, van a adquirirlo. Sin embargo, en la época del general Díaz no era así, era prácticamente por medio de las tiendas de raya y es ahí una cuestión de análisis, era prácticamente imposible liquidar tu deuda, ¿no? Quedabas amarrado con el Estado mexicano a partir de estas famosas tiendas de raya. Entonces, por eso la actividad económica se desarrolló, pero había mucha marginación, sobre todo porque a los obreros, a los que se encargaban de la actividad económica que tenía que ver con las minas, con la agricultura, con la ganadería, se sobreexplotaba, ¿no? Se les pagaba muy poco por su trabajo y sin embargo contribuían mucho a la actividad económica del país. Entonces comienza este periodo de revuelo, de las principales huelgas dentro de los centros industriales del país, que va a culminar precisamente en el estallamiento de una nueva guerra civil dentro del país, que es la Revolución Mexicana. Es precisamente la siguiente década, de 1910 a 1920, es cuando se suscita la Revolución Armada y desde mi punto de vista hay muchos historiadores que lo dicen, hay otros que apuntan que es cuando se forma el partido de la Revolución Mexicana, cuando termina formalmente la revolución, cuando ya se institucionaliza la revolución, pero desde mi punto de vista, pues la revolución no tiene un fin. En sí el punto era, en un principio, derrocar a Porfirio Díaz, promover el sufragio efectivo y la no reelección, es decir, que se pudieran elegir a los presidentes por medio del voto popular. En ese entonces recuerden que todavía la mujer no podía votar, entonces todavía no era del todo incluyente, pero sin embargo se buscaba esa parte, ¿no? Que los ciudadanos pudieran emitir un voto y elegir a sus autoridades, como ya se hacía en diversos países de Europa. Recuerden que mucha de la influencia en los movimientos armados que estuvieron en México vienen de Europa, sobre todo de Francia, porque los franceses han sido precursores de todos estos movimientos sociales y de esta filosofía de las revoluciones. ¿Qué es lo importante aquí? Bueno, que comienza la revolución armada y precisamente no dura ni un año que pase la revolución y Porfirio Díaz decide dejar el poder, no quiere verse inmiscuido en esta lucha entre mexicanos y asume la presidencia Francisco Ignacio Madero, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Es un periodo bastante turbulento, va a haber rebrotes de la revolución, va a haber muchos grupos armados dentro del país que inclusive tienen importancia porque económica, administrativa,
porque cada uno de ellos va inclusive a acuñar sus propias monedas o a imprimir sus propios billetes, ¿no? Entonces va a ser un relajo completo la estructura que va a tener la República Mexicana en ese entonces y se le va a tratar de dar salida por medio de todos estos grupos. El más importante fue el de los carrancistas, por eso es que Venustiano Carranza, una vez que pasa todo lo de la decena trágica, muere asesinado Francisco I. Madero y Pino Suárez por Victoriano Huerta. Una vez que pasan todos estos procesos y hay una toma de la presidencia por uno u otro grupo, Venustiano Carranza le viene a poner un alto y es muy importante para la historia porque él proclama la Constitución de 1917. La Constitución que actualmente nos rige, sí, ha tenido muchas reformas, pero en esencia es la misma. Ahí es donde se garantizaron los principales derechos y los derechos fundamentales a partir de todas estas luchas que se daban, ¿no? Entonces, una vez que se da la Constitución de 1917, viene una segunda parte de la revolución, que es precisamente estos grupos que siguen inconformes dentro de lo que se había pregonado como la Revolución Mexicana y siguen en busca del poder, siguen en busca de obtener la presidencia. Surgen figuras como la de Pancho Villa, la de Emiliano Zapata, que cada uno con sus propios grupos en algún momento va a tener que tomar la capital y Venustiano Carranza mudarse a la parte de Veracruz para establecer el gobierno constitucional. Entonces, ¿qué es lo importante de este periodo? La proclamación de la Constitución y tomar en cuenta que siguen los daños a la estabilidad del país. Para 1920 y 1930 comienza un periodo de crisis, a pesar de que ya estaba terminando la Primera Guerra Mundial, ya había terminado. Sin embargo, se solicitaba mucha mano de obra dentro del país norteamericano. Estados Unidos entró a la guerra, pero en la parte final no fue tan protagonista. Siempre que se da un conflicto bélico de esa magnitud, alguien queda como parte de las directrices a nivel mundial y uno de ellos en ese entonces era Inglaterra. Inglaterra fue el que asumió el control del mundo después de la Primera Guerra Mundial y México jugó un papel crucial, sobre todo porque en ese entonces el imperio alemán le ofreció a México una alianza a través del telegrama Zimmerman. Todavía era presidente Venustiano Carranza, y el telegrama Zimmerman es muy importante porque se plantea precisamente a Carranza. El imperio alemán le dice que si se unen, en dado caso de que los Estados Unidos entren a la Primera Guerra Mundial y ellos se unen al imperio alemán como aliados, precisamente para aprovechar la ubicación geográfica de México. Si gana la guerra a Alemania, se le devolverían todo el territorio que después de la guerra con Estados Unidos se le había quitado a México, ¿no? Entonces, era muy tentador la oferta. Sin embargo, este telegrama es interceptado por las fuerzas de investigación británicas e incluso el general Venustiano Carranza dice, yo tengo suficientes problemas en México como para meterme a un conflicto bélico de talla mundial, ¿no? Entonces, ahí queda para la historia ese telegrama. ¿Qué hubiera podido pasar? No sé qué hubiera podido pasar con México, dado que el imperio alemán perdió la Primera Guerra Mundial. Entonces, bueno, ahí queda como un dato histórico de relevancia en esos años, ¿no? Y, por supuesto, surge la Guerra Cristera. Se me hace increíble que para esos años, ya estamos hablando del siglo XX, todavía hubiera conflictos que tuvieran que ver con la ideología religiosa, como lo fue la Guerra Cristera en México, pero precisamente era por eso, ¿no? Había quedado mucho recelo por parte del clero, por parte de las instituciones de la iglesia, y querían mantener todavía ese poder por sobre el Estado, ¿no? Entonces, la Constitución del 17 lo que vino a hacer es precisamente a remarcar que las cuestiones políticas, las cuestiones económicas debían de pertenecer al Estado y las cuestiones religiosas precisamente a la iglesia y al clero, ¿no? Entonces, por eso es que se suscitó este conflicto todavía en este periodo entre revoluciones. Para 1940 y 1950 ocurre la nacionalización de muchos bienes. Recuerden que Porfirio Díaz había privilegiado la parte de la inversión extranjera en el país, precisamente para poder sobrellevarlo, ¿no? México siempre ha tenido problemas de estabilidad política y eso también repercutía en los problemas de estabilidad económica.
las empresas de orden estatales cuando se empiezan a fundar en este periodo, y es precisamente donde algunos historiadores dicen, hasta aquí acaba el periodo de la Revolución, por la formación del Partido de la Revolución Mexicana, que posteriormente con los años evolucionaría al Partido Revolucionario Institucional. Entonces es aquí cuando dicen ellos, ya se acabó la revolución, ahora institucionalizamos la revolución, vamos a hacerlo por la vía política, vamos a seguir peleando la revolución, pero desde las instituciones, ya no con un conflicto armado. Y efectivamente, en este periodo, es un periodo de posguerra, ya no hay conflictos armados, ya pasaron todas estas revueltas en todo el país, ya murió asesinado Villa, ya murió asesinado Zapata, se trató de hacer una reforma agraria después del periodo de la revolución, pero ahí quedó, ¿no? Entonces todo se fundamentaba ya en la Constitución y se institucionalizaba por medio de los partidos políticos. Además, en este periodo, recuerden que es posterior a el general Lázaro Cárdenas y se institucionalizó todo lo que tenía que ver con la extracción de petróleo, que fue muy importante, un acontecimiento eh, más que trascendental, sobre todo por la idea de tener ahora de nuevo el petróleo en las manos de los mexicanos, fue moralmente muy bueno para los mexicanos, ¿no? Se vio la parte en la que se congeniaba ya con el poder político y la sociedad aportó muy poquito, aunque moralmente fue bastante importante el hecho de que al momento de que se nacionalizara la industria petrolera, inclusive llegaban familias a Zócalo capitalino con pues lo poquito que tenían, ¿no? Maíz, animales o un poco de sus ahorros, prácticamente representó menos del 2% de lo que se tenía que pagar por nacionalizar el petróleo, pero bueno, en el sentido moral, en el sentido del impulso hacia la sociedad, pues fue muy importante, ¿no? Esta figura de los mexicanos aportando para la nacionalización del petróleo. Aquí surgen las empresas importantes que actualmente, digo, están en su última fase, sobre todo por la gran carga económica que tienen, como es Petróleos Mexicanos, como es el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE, todas estas instituciones surgen bajo el cobijo de las empresas estatales. Algo de tomar en cuenta es que comenzó de nueva cuenta una explotación de los recursos, pero éramos una economía cerrada, es decir, no teníamos contacto comercial con el exterior. Para la década de los 50 surge el desarrollo estabilizador, precisamente se sentaron las bases en la década anterior para que por medio de una economía cerrada se comenzara a estabilizar todo este tema de la economía y de la sociedad en nuestro país. Sin embargo, no dejaba de haber problemas económicos, sobre todo en temas de inflación. Recuerden que la inflación se refiere a el aumento de los precios generalizado. Durante un año los precios siguen subiendo. Eso lo podemos ver año con año. Actualmente el Banco de México y las instituciones mexicanas han tenido control de esa inflación, pero en esos años era inclusive hasta de 2 o 3 dígitos, ¿no? Entonces, muchas veces la moneda se depreciaba de manera muy rápida durante el lapso del año y ese era el principal problema que tenía la economía mexicana. Además de que era un crecimiento engañoso, porque si bien la producción estaba creciendo, había un aumento importante en la producción, el aumento en los precios hacía que prácticamente se igualara y se empatara. Entonces el crecimiento era muy engañoso, ¿no? El poder adquisitivo que tenían las personas, pues era prácticamente igual que el anterior, solo que la producción era mayor. ¿Qué es lo que pasa en la década de los 60? Se considera el milagro mexicano. El milagro mexicano porque precisamente estábamos ya dando ese paso, ¿no? Éramos una economía considerada como en vías de desarrollo, sobre todo por las obras de infraestructura que se desarrollaron, se consolidaron todas las instituciones públicas de ese entonces y el Estado se volvió paternalista. ¿A qué se refiere? A que prácticamente toda la industria, todas las empresas eran bajo el cobijo del gobierno. Entonces, ¿qué es lo que pasaba alrededor del mundo? En ese entonces era el periodo de la Guerra Fría. Estados Unidos había sido el gran vencedor de la Segunda Guerra Mundial y se había impulsado como la primer potencia mundial, ¿no? Entonces, la única nación que le hacía sombra era precisamente la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, este bloque socialista que se formó en esa época, y la Guerra Fría era precisamente eso, ¿no? El hecho de que estaban en constante competencia, estaban en constante desarrollo, tanto tecnológico como económico, y no había un conflicto bélico, pero sí había una
competencia por tener el control del orden mundial, ¿no? Entonces, ¿qué pasó en México? Pues el movimiento estudiantil del 68, pese a que México ya era considerado, prácticamente estaba a un escaloncito de considerarse uno de los países desarrollados, sobre todo porque se le privilegió con temas tan importantes como desarrollar unas Olimpiadas, ¿no? A nivel mundial siempre ha sido una buena proyección el hacer este tipo de eventos y se te considera como un país desarrollado, un país que puede, mediante su infraestructura y mediante su población, desarrollar este tipo de eventos de talla mundial. Entonces, sin embargo, lo que vino a hacer ahí sombra a las Olimpiadas fue precisamente el movimiento estudiantil de 1968, que cambiaría por completo las formas de manifestación y sobre todo cambiaría el paradigma de las personas que tienen el poder en México. Para 1970, toda esta idea de la Guerra Fría prácticamente estaba en su apogeo y se había suscitado el movimiento estudiantil. Como tal, el gobierno, por medio de esa represión, logró contenerlo, logró contener el movimiento. Sin embargo, pues ya había quedado la herida dentro de la sociedad mexicana. Aún así, todavía se privilegió teniendo un mundial de fútbol, de talla mundial también, y precisamente en este año en el que termina el desarrollo estabilizador a través de toda esta serie de ideas de pertenecer al primer mundo, se tienen que reorientar la economía mexicana y es precisamente como se llega a una nueva crisis, sobre todo porque a finales de esta década es cuando comienza a plantearse la idea de buscar tratados internacionales con otros países y sobre todo abrirnos, dado que ya considerábamos que éramos un país importante dentro de la esfera mundial, entonces era el momento de dar el siguiente paso, ¿no? ¿Qué es lo que pasó en la década de los 80? Pues ingresamos a este tipo de instituciones internacionales que en su momento, por ejemplo, era el GATT, era un acuerdo comercial de aranceles en el que se privilegiaba el comercio entre países, sobre todo los que pertenecían a ellos, toda esta serie de tratados internacionales, se empezaba ya a coser ahí un tratado con los Estados Unidos, entonces era una época de transición, sin embargo, de bastante inestabilidad económica, sobre todo porque veníamos de eventos tan importantes anteriormente y de este movimiento social que provocó el movimiento estudiantil de 1968. En ese entonces era el terremoto del 85, prácticamente un año antes de un segundo mundial que se le otorgó a México. Entonces fue un periodo de bastante inestabilidad social. Y comienza o es el principio de la apertura comercial al mundo, ¿no? Entonces, como les decía, comienza precisamente México a proyectarse frente al mundo a nivel mundial y es precisamente lo destacado de esta década, ¿no? Comienza a, a pensar ya en el futuro, comienza a pensar en todas estas empresas de talla internacional y que en su momento el principal problema va a ser ese, ¿no? De que al ser una economía cerrada, México se había caracterizado por, perdón, o se buscaba hacer una industria nacional muy fuerte, es cuando surge el famoso hecho en México. Sin embargo, ¿cuál fue la sorpresa? Que cuando nos abrimos al mercado exterior, pues en muchas de las empresas cayeron en la corrupción o estaban en un estado de corrupción y eso hizo que fueran débiles. Entonces, cuando la competencia externa vino a México, cuando empresas empezaron a competir con las nacionales, pues se dieron cuenta de que precisamente no se había visto por el bienestar de los demás. La última década del año es precisamente la que corresponde a 1990 y principios del 2000. Entonces es una década en la que, de nueva cuenta, ¿no? Se estaba estabilizando todo, se estaba comenzando a pensar en que ya íbamos a dar otra vez ese paso, este último escalón que nos ha faltado dar para pertenecer al primer mundo, sobre todo porque en 1994 mucho antes se estaba planeando, pero en 1994 entraría en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Entonces, prácticamente eso era la cereza en el pastel para darle la bienvenida a México a toda esta serie de potencias a nivel mundial, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Justo el 1 de enero de 1994, cuando entra en vigor el Tratado de Libre Comercio, surge un movimiento
dentro de los rincones de México, dentro de los rincones olvidados de México, y es cuando surge el movimiento zapatista de liberación nacional, precisamente declarando la guerra al Estado mexicano, sobre todo por el nivel de marginación que vivían los pueblos indígenas en ese entonces, y comienza una persecución campesina impresionante. Es en ese entonces cuando el gobierno opta por reprimir toda esta serie de movimientos, no nada más de los zapatistas, sino a nivel nacional, y prácticamente vivimos una nueva época como en el porfiriato. Todos los movimientos sociales en contra del gobierno son reprimidos de manera brutal y prácticamente se llega al exterminio. Es por eso que actualmente cuando tratamos de recuperar la cultura indígena es prácticamente contada las personas que todavía pueden decirse 100% indígenas y con esta tradición cultural. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Precisamente México volvió a los reflectores del mundo y no precisamente por el Telecán, sino por contar con uno de los últimos y más importantes movimientos sociales y armados, de nueva cuenta armados, dentro del siglo XX para la historia mundial, ¿no? Entonces comienza una nueva época de crisis, una vez que comienza el sexenio en 1995, se da el error de diciembre, toda esta parte en la que el gobierno tuvo que rescatar a la banca privada, sobre todo por la fuga de capitales que se tenían en esa época. Se da un proceso de privatización muy importante. Todas esas empresas que les mencionaba antes el Estado mexicano había cobijado, ahora se iban a privatizar, dado los acuerdos del Telecán, y esta privatización lo que haría era que prácticamente se dieran empresas de muchos años a los privados bajo ciertas condiciones ventajosas. Entonces, muchos de las empresas que actualmente están en los primeros lugares de beneficios y de valor dentro de las listas a nivel mundial, precisamente eran antes empresas estatales. Y el siglo termina con el fin de la era PRI, es aquí donde termina la institucionalización de la revolución, precisamente comienza un nuevo periodo porque lo que pensábamos que iba a ser un nuevo periodo de democracia comienza a finales del siglo XX, cuando se da esta sucesión del poder entre partidos, entre el PRI y el PAN, y comienza una nueva era, comienza un nuevo siglo dentro de nuestro país. Entonces, hasta aquí termina el breve resumen del siglo XX. Obviamente es un siglo con muchos movimientos, muchas cosas de interés. Traté de resumir lo básico, lo que deberíamos de entender para comprender los siguientes temas de esta unidad, que tienen que ver precisamente con la crisis y los movimientos sociales que se dan en México en la época contemporánea. Entonces, mucho de lo que pasó en esta última década, en los 90, viene a repercutir precisamente a principios del nuevo siglo, a principios del nuevo milenio, y que van a establecer una nueva pauta dentro de la sociología y todo este entendimiento que se tiene de la economía mexicana. Muy bien, hasta aquí terminaría la parte de la presentación del día de hoy. No sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario. Es una sesión muy teórica, sobre todo por el hecho de que es una revisión histórica, es una introducción a nuestro capítulo. El día miércoles ya veremos puntualmente a quién se va a referir el capítulo como tal en tema de organización, en tema de la administración. Pero, como siempre les he dicho, es importante que revisemos el pasado precisamente para entender un poco el presente y ver cómo actuar en el futuro, ¿no? Sobre todo para ustedes al momento de que van a ser tomadores de decisiones, tienen que ver qué es lo que pasó antes, ¿no? Y muchas veces el pasado nos da una guía para darle respuesta a este tipo de problemas. Bien, hasta el momento creo que nada más se nos unió una persona más, se nos unió Miguel Ángel. Entonces, eh, Mm, Gisbel me dijo que no se iba a conectar. ¿Alguien sabe qué pasó con Anthony? ¿Tiene problemas o qué pasó con él? No se ha conectado a- ok, bueno, ya me está comentando aquí Miguel Ángel lo que pasó con Anthony. Bueno, pues, ni modos. De cualquier manera, así van a ser nuestras sesiones. Si nadie tiene algún comentario o alguna otra aportación, lo vamos a dejar hasta aquí. ¿Qué es lo que prosigue? Los invito a que dentro de la plataforma les deje un video precisamente de este movimiento que se dio en los 90 para que ustedes
recuerden un poquito o se informen un poco más. Digo, ustedes son bastante jóvenes como para haber vivido este movimiento como tal en carne propia, pero les dejo un video bastante interesante, ¿no? Que resume lo que fue este movimiento zapatista y se le da esta importancia porque precisamente surge como una declaración en contra de las políticas que se buscaban en ese entonces, ¿no? Entonces, si bien se han dado cuenta, hemos estado a un pasito de llegar a lo que siempre hemos querido, pero sobre todo porque no queremos ver o no queremos darnos cuenta de que existe todavía el fenómeno de la marginación y como fenómeno social es muy importante tomarlo en cuenta al momento de desarrollar este tipo de políticas, sobre todo que tengan que ver con la administración pública. Bien, entonces los invito a ver ese video y posteriormente me parece que el día de hoy tienen un foro para participar. Participen en él, por favor, argumenten bien sus respuestas, lo han hecho muy bien hasta el momento, solo les pido que desarrollen bien sus respuestas para tomarlo como una buena participación. Si no hay ningún comentario, si no hay ninguna aportación, nos vemos el día miércoles, de nuevo les dejaré el link para conectarse. Gracias.